hacer una revisión así rapidita, donde tienen la grabación como para poder chequearla. ¿Sí? Y el tema estaba vinculado con reacciones ácido-base y por lo tanto tenía que hablar acerca de la acidez y de la basicidad de las sustancias. Y en general ya tenemos claro que la acidez está expresada por la concentración. Recuerden por favor que este símbolo en adelante significa concentración. Concentración de lo que vaya adentro. En nuestro caso, concentración de iones hidrógeno. Concentración de iones hidrógeno. Si ponemos OH dentro, concentración de grupos oxidrilo o hidroxilo, cualquiera de los dos. Concentración de iones hidroxilo, para que recuerden de los hidróxidos. Hidroxilo o oxidrilo. Cualquiera de los dos, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que la acidez es debida a la presencia de estos iones en solución y la basicidad debida a este grupo, el grupo oxidrilo o el grupo hidroxilo. Y la diferencia o característica de los ácidos está pues en el sabor agrio que presentan, y en el caso de las bases la textura, que sean sustancias oleosas. Cuando nos jabonamos las manos, usamos jabón líquido, la mano nos queda como oleosa, como lustrosa, una característica de las bases. Todos los productos comerciales abrasivos, desinfectantes, productos de limpieza, lavavajillas, desatoradores de desagüe, limpiadores de mayólicas, todos se basan en compuestos de propiedades básicas. Todos ellos tienen esa textura lustrosa. Pero las bases, al igual que los ácidos, también son sustancias fuertemente corrosivas. Por eso es necesario que cuando utilicemos productos de limpieza siempre tengamos guantes de protección por la quemadura en la piel que nos puede ocasionar. Bien, la acidez en el caso de los ácidos se debe a la presencia de estos iones hidrógeno. Entonces ya no hay necesidad de que nosotros en un ejercicio preguntemos de qué ion estamos hablando, porque si se trata de un ácido necesariamente tiene que deberse al hidrógeno ácido que está presente. En el ácido inorgánico, en este caso, no va a haber dudas de quién es el hidrógeno ácido cuando nuestro ácido sea inorgánico, nítrico, sulfúrico, clorhídrico, cualquiera de ellos. ¿Bien? Independientemente a si es un ácido fuerte o si es un ácido débil. Pero en el caso de los ácidos orgánicos que he colocado aquí, que es el grupo COOH, que tenemos que ir conociéndolo, el hidrógeno ácido es el hidrógeno que está enlazado a este grupo funcional, no estos tres hidrógenos, ¿sí? Estos tres hidrógenos no son de propiedades ácidas, solamente el que está enlazado a este grupo COOH. Bien. ¿Qué diferencia encontramos entre ácidos fuertes y débiles? Eso ya lo habíamos visto en la semana 6, me parece. La diferencia está en diferencia entre ácidos débiles y fuertes, o bases débiles y fuertes. Correcto. Ya sean ácidos o bases fuertes, la disociación es completa, al 100%, por eso vemos una única flecha, un único sentido. Se disocia totalmente. Si tenemos 100 moles de ácido nítrico, se forman 100 moles de iones hidrógeno y 100 moles de nitrato. Es una disociación completa. En cambio, en los ácidos débiles la disociación es parcial, por eso tenemos aquí una doble flecha. Y además de la doble flecha vemos un dato, la constante de acidez. Solo los ácidos débiles y las bases débiles presentan esta constante. Entonces, si en un ejercicio me dan de dato la constante de acidez o la constante de basicidad, yo ya puedo decir que estoy hablando de un ácido o de una base débil. Pero si solo me dan datos de un ácido sin darme constante de acidez o basicidad, estoy entonces frente a ácidos o bases fuertes. Una manera rápida de poder identificar. Bien, entonces
estamos frente a un caso de débiles. ¿De qué otra manera podríamos interpretar esta diferencia entre ácidos fuertes y débiles? Porque otro salón también tenía esa confusión. Entonces creo que voy a usar el mismo ejemplo. Supongamos que ustedes, tienen 100 soles. Adelante. Vamos a pensar que tienen 100 soles. Y en principio no han gastado absolutamente nada. Tienen un ahorro de 100 soles. Bien. Pero aparece un espectáculo de su artista favorito y la entrada cuesta 100 soles. Si la entrada cuesta 100 soles, voy a poner aquí una entrada. Entrada al concierto. Si la entrada al concierto cuesta 100 soles y ustedes quieren ir, entonces ya no tendrán los 100 soles, tendrán un negativo y nuestro gasto será de 100 soles. ¿Correcto? Este es un ejemplo de o analogía con una disociación completa. En la disociación completa desaparece la especie original. Al final ya me quedo 0 y tengo un gasto de 0. Una disociación completa. Pero, vamos a otro caso. Nuevamente, tienen 100 soles. Bien, ok. Está en su haber, están ahorrando para algo futuro, pero les piden un préstamo. Uno de sus compañeros hoy día se va a quedar, quiere almorzar, quiere tomar su lunch, se va a quedar hasta la noche y quiere que ustedes le presten 20 soles. ¿Correcto? Le prestan los 20 soles, entonces tienen que restar. Le restamos 20 soles. En gastos tendríamos 20 soles. ¿Cuánto me queda? 100 menos 20, gasté 20. Me quedan 80 soles. Esta es mi analogía con la disociación parcial. En una disociación parcial no se gasta totalmente o no se disocia totalmente mi compuesto, sino solamente una parte. Y lo normal es que en una disociación de ácido débil o ácido fuerte, la disociación es muy pequeña. En realidad aquí yo he puesto grande, esto es el 20%, pero en una disociación real es casi el 1% lo que se viene a disociar. Es como si hubieran prestado un sol y se hubieran quedado con 99 soles. ¿Sí? Esto lo tienen que recordar porque vamos a ver hoy día el trabajo con ácidos débiles. Es importante que recordemos ese aspecto. Bien, la neutralización también es algo que ya conocemos, tipos de reacciones, ¿recuerdan? De los tipos de reacciones vimos las reacciones de neutralización, que son reacciones donde mezclamos un ácido con una base y formamos una sal, ya sea sal aloidea, ya sea sal oxisal, cualquiera de las dos, más agua. Pero hoy vamos a conocer un caso particular. Las sales de bicarbonato, además de generar una sal más agua, siempre van a liberar dióxido de carbono. Esto lo vamos a ver el día de hoy. Bien, acerca del pH, no hay más que decir, han visto sobre la clase, lo importante es recordar cómo lo vamos a calcular matemáticamente. Y para calcularlo matemáticamente necesitamos hacer uso de una fórmula logarítmica. En esta fórmula logarítmica, la concentración de iones hidrodio, la concentración de H+, tiene que estar expresada en molaridad. Entonces, si mi ejercicio tiene como dato la concentración del ácido en porcentaje masa-masa, por ejemplo, no lo puedo utilizar. Primero lo tengo que transformar a molaridad. Necesariamente. No en porcentaje, no en molaridad, no. Necesariamente esta concentración tiene que estar en moles por litro, es decir, en unidades de molaridad. Una vez que tenemos nuestro valor de pH, lo ubicamos en la escala de pH. pHs que estén por debajo de 7 se catalogan como ácidos y por encima de 7 los catalogamos como básicos. ¿En qué caso serán más ácidos? Cuando nos orientemos a qué valor.
A 0, correcto. Cuanto menor sea nuestro pH, mayor es la acidez. Y aquí tenemos que pensar en nuestro estómago. Nuestro estómago tiene un pH de 1.5 a 3.5, a veces un poquito menos, dependiendo de la segregación de ácidos durante la digestión. ¿Bien? Y cuanto mayor sea nuestro pH, aumenta la basicidad. Por eso es que decimos que el pH mide el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Pero no solamente tenemos el pH, porque recuerden que en una solución siempre están presentes ambos están presentes. Solo que cuando se trata de un ácido hay mayor cantidad de iones hidrógeno. Y cuando se trata de una base hay mayor cantidad de iones oxidrilo, pero siempre existen ambos están presentes. ¿Bien? Entonces, si yo calculo el pH, también podría hacerlo a nivel de pOH, podría ser exactamente lo mismo. Y calculando el pOH, la fórmula es idéntica, concentración de iones oxidrilo. Entonces uno diría, ¿y cuándo calculo el pH y cuándo calculo el pOH? Depende de qué sustancia me dan de dato. Si a mí me dan de dato el ácido sulfúrico, ¿qué me conviene hallar? ¿pH o pOH? pH, claro, porque el ácido sulfúrico tiene iones hidrógeno. Pero si me da como sustancia al hidróxido de potasio y me dicen, calcule el pH, ¿qué será lo primero que yo tengo que calcular? El pOH, porque eso es lo que posee. Una vez que yo he calculado el pH o el pOH, si el ejercicio me pide su complemento, simplemente utilizo la relación entre ambos. ¿Cuál es esa relación? Que la suma de ambos deben sumar 14. Muy bien, eso ya lo conocen con anterioridad. Entonces no hay problema de quién calcule primero, porque con esta ecuación o con esta relación puedo obtener el valor de la otra magnitud, ya sea pOH o ya sea pH. ¿Bien? ¿Qué más? He aumentado algunas diapositivas respecto a la clase que tuvimos el día viernes. Bien, entonces aquí hay un ejercicio sencillito sobre cómo calcular el pH de una solución. Y aquí es directo porque justamente la sustancia que tenemos tiene iones hidrógeno, entonces calculamos el pH directamente. El dato que nos dan ya está en molaridad. Entonces pensamos en el ejemplo que hemos dado, disociación completa. Lo primero que hacemos es analizar a la sustancia. Es un ácido fuerte, no hay dato de constante de acidez, por lo tanto asumimos que la disociación es completa. Significa que, vamos a hacer la analogía con esta sustancia, en lugar de 100 decimos ahora es 0,25 moles y estamos evaluando para 1 litro de solución. Originalmente hay 0,25 moles en 1 litro, pero luego se disocia por completo. Significa que estas moles se van a consumir. El total de moles que hay en 1 litro se consume. ¿Y cuántas voy a formar en este caso de iones hidrógeno? Las mismas 0,25 moles en el litro. Al final, ¿cuánto me queda? Me queda 0 y aquí voy a tener una concentración de iones hidrógeno igual a 0,25 moles por litro. Y ustedes me dirán, profesora, ¿y el cloruro qué pasó? Se ha disociado. Se ha disociado porque la disociación es completa. He generado iones hidrógeno y he generado iones cloruro. Entonces uno de ustedes muy hábilmente me va a decir, ¿y la concentración de iones cloruro? Por supuesto, la concentración de iones cloruro también será 0,25 moles por cada litro. ¿Por qué razón? Por la estequiometría. Ya hemos aprendido estequiometría. Si yo tengo una mol y genero una mol, también hay una mol del otro ion. Por lo tanto, se genera la misma cantidad. Como ya tenemos la concentración de iones hidrógeno, ya podemos calcular el pH. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Si no me preguntan, por favor. Entonces, lo primero es la disociación, reconocer que es un ácido fuerte, disociarlo completamente para poder hallar esta concentración que ya hemos calculado, 0,25 molar.
Y en adelante, de manera práctica, si el ácido es fuerte y solamente está generando un ion hidronio, automáticamente la concentración es la misma que la del ácido. Bien, y luego tomamos logaritmo negativo de la concentración. Si yo lo hago en dos etapas, el logaritmo de 0,25 sale menos 0,6. Pero como tenemos logaritmo negativo, esto se vuelve positivo. Bien, es importante que aprendan a manipular sus calculadoras, porque luego vamos a usar otra función. Bien. Teniendo el pH, ya podemos calcular nuestro pOH mediante la suma de pH más pOH igual 14 y por diferencia obtenemos el valor. Bien, pregunto, ¿qué pasaría si tuviéramos en lugar del ácido clorhídrico otro ácido fuerte, el sulfúrico que acabo de colocar aquí? Y supongamos exactamente el mismo caso. Adelante. Supongamos que tiene este ácido una concentración igual, 0,25 molar. ¿Cuál sería su pH? ¿También sería 0,6? No, ¿por qué no? ¿Qué tiene de diferente este ácido respecto al clorhídrico? Tiene dos. ¿Cómo se llamaba ese término que lo aprendimos en la semana anterior en la 10? Tiene dos equivalentes ácidos. ¿Se acuerdan que hablamos de la equivalencia y del peso equivalente? Por eso es importante que sepamos cuántos equivalentes ácidos hay. Porque a la hora de disociar este ácido, ya no nos va a generar un único ion hidronio, sino nos va a generar dos iones hidrógenos. Y esto hace la diferencia. Y esto lo aprendimos en disociación de sustancias. Por eso la estequiometría nos ayuda a identificar que hay 2 moles de hidrógeno en toda la mol de ácido sulfúrico. Entonces, al disociarse completamente, libera 2 moles de iones hidrógeno y 1 mol de sulfato. Si estamos partiendo de 0,25, bien, al inicio no hay nada, pero una vez que se disocia, todo se transforma por completo. Y al final, ¿qué voy a tener? Esto se va a agotar por completo y voy a formar el doble, ¿no? El doble, 2 por 0,25. Al final, entonces, ¿cuánto voy a tener realmente de iones hidrógeno? 0,5. Y con ese 0,5 calculamos el pH. 0,5 moles por litro. Y aquí de repente me van a decir, ¿y es posible que la concentración de iones hidrógeno sea diferente a las de sulfato? Sí, porque la estequiometría es distinta para cada uno. Respecto al ion hidrógeno, la estequiometría del ácido sulfúrico es de 1 a 2, pero respecto al sulfato la relación es de 1 a 1. Ahora esto lo están haciendo por ser la primera vez, pero en adelante ustedes lo pueden hacer directamente. Si yo veo la concentración y veo que tiene un solo hidrógeno, de frente a la concentración de iones hidrógeno es 0,25. Pero si veo que es el ácido sulfúrico, entonces digo tiene 2 equivalentes ácidos, de frente es el doble. Con la práctica ya no necesitamos hacer estos equilibrios, sino que los podemos trabajar de forma directa. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No hay preguntas. ¿Está claro? Sigamos. Bien. Aquí tenemos algo diferente. Esto no lo vimos el día de antes. Nos dicen, si el agua tiene un pH igual a 7, ¿cuál es la concentración de iones hidrógeno? La única ecuación que tenemos es pH es igual a menos logaritmo de la concentración. Entonces simplemente reemplazamos en esta expresión. Pero esta vez el dato es el pH. Nos queda entonces 7
es igual al menos logaritmo de la concentración. ¿Cómo llego a la concentración? Sacando el antilogaritmo. El antilogaritmo. La concentración de iones hidrógeno entonces es igual al antilogaritmo del pH. ¿Bien? Es decir, el antilogaritmo de 7. Y uno diría, traduzca lo que significa eso del antilogaritmo del pH. Significa 10 elevado al negativo del pH. Esto resulta de la definición de los logaritmos. Voy a poner aquí. Cuando ustedes aprendieron en el colegio logaritmos, ¿verdad? Y les dijeron, logaritmo de A, supongamos, es igual a B. Y cuando usamos logaritmo natural, decimos, le ponemos aquí, cuando usamos log, que la base de referencia es 10, ¿correcto? Entonces, este logaritmo de A en base 10 será igual a B si y solo si 10 a la B es igual a A. Y esto es lo que estamos aplicando aquí. La concentración de iones hidrógeno será igual a 10 elevada al negativo del pH porque nuestra ecuación tiene un valor negativo. Entonces, para despejar el logaritmo, primero tenemos que convertir el menos 7. Bien, entonces de manera práctica ya pueden recordar que la concentración de iones hidrógeno es igual a 10 elevado al negativo del pH. Y esto lo tenemos que aprender a calcular con nuestra calculadora. Si no sabemos calcularlo, ahora me van a preguntar, ¿ya? Para poder enseñarles. Bien, entonces, en este caso no hay mayor cálculo porque el pH es un número entero, por lo tanto la concentración de iones hidrógeno será igual a 10 a la menos 7. No tengo ninguna operación que realizar. Es 1 por 10 a la menos 7. Si esta es la concentración de iones hidrógeno, ¿podremos calcular la concentración de OHs? Claro, porque si el pH vale 7, ¿cuánto vale el pOH? 7. Aplicamos la misma fórmula. pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de OHs. Y la concentración de OHs, ¿cuánto saldrá? Igual, 10 a la menos 7. Esta particularidad que tiene el agua de tener ambas concentraciones iguales hace que el pH del agua sea neutro. Porque si la concentración de iones hidrógeno fuera mayor, el agua sería ácida. Si la concentración de OHs fuera mayor, sería básica. ¿Bien? Tendríamos un agua alcalina. Pero como son iguales, el agua es neutra, por esa razón. Y a este valor se le asigna una constante que se conoce como la constante del agua o el producto iónico del agua, que es el Kw. Y es igual al producto, es decir, a la multiplicación de las dos concentraciones. En este caso, si multiplicamos 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, ¿cuánto nos da? 10 a la menos 14. Entonces, que no se les olvide ese número. El producto iónico del agua es igual a 10 a la menos 14. Bien, hay que recordar este valor, es sumamente importante. ¿Bien? Ya hemos aprendido a hallar el pH de ácidos fuertes o de bases fuertes. Hicimos algunos cálculos. Como recordando, a ver, calculen el pH del hidróxido de calcio 0.001 molar. A ver, calculen este valor. Tenemos que usar el mismo criterio que hemos usado para el ácido sulfúrico. El mismo criterio.